Genómica, telómeros, MUC5B. ¿Te suena eso? Hay mucha información de enfermedades intersticiales y de genómica, pero nos cuesta unirlo y llevarlo a la vida diaria en Latinoamérica. Por eso hoy convocamos al doctor Ramsés Falfán Valencia, quien es investigador en ciencias médicas del INER y jefe del laboratorio de HLA, quien ha publicado más de 130 trabajos científicos sobre el campo de la genómica respiratoria. Y le pedimos algo concreto, que nos explique cómo montar un laboratorio de genómica en Latinoamérica. No te lo pierdas. Muchas gracias por la invitación en primer lugar. Antes que nada, agradezco la invitación a participar con el tema. Trataremos de desarrollarlo en conjunto. Yo creo que una de las cosas que es necesario que les comente, yo no soy médico de formación, soy químico y soy investigador en ciencias básicas en el INER, ya hace bastante rato. Esta es la charla que me invitaron a preparar para ustedes. Yo me tomé la libertad de ajustarla un poco y darle este nombre. ¿Cómo montar un laboratorio de investigación en genómica en Latinoamérica e implementarlo en la práctica diaria? ¿Por qué consideré que es importante hacer esta adecuación? Generalmente cuando pensamos en un laboratorio de genética, pensamos en cariotipos, determinación de, no sé, algunos marcadores genéticos para cáncer, que obviamente son muy útiles, pero que ya están disponibles en los laboratorios clínicos de genética. ¿Ven? Lo que yo les voy a mostrar es un poco de lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho en el laboratorio de HLA del que soy titular. Pues bueno, ya desde hace bastantes años en el laboratorio de HLA hemos colaborado con el grupo de intersticiales, inicialmente con el doctor Selman, más recientemente con la doctora Buendía, y hemos hecho algunas investigaciones en donde evaluamos variantes genéticas principalmente y el impacto que tienen con diferentes enfermedades del intersticio pulmonar. Yo creo que estas son solamente algunas de las más recientes y de las más importantes que hemos tenido. Si ustedes pueden darse cuenta, como incluso la primera que tenemos es del año 2001, cuando identificamos variantes alelos del sistema HLA de clase 2 y del TNF y la participación que tienen en la susceptibilidad a la FPI. Pero en todos estos artículos, el común denominador son la identificación de variantes genéticas y el riesgo que conlleva portarlas a desarrollar la enfermedad o algún fenotipo en particular. Llámese un fenotipo que puede ser alteración en la función pulmonar a lo largo del tiempo o alteración en los niveles de diferentes proteínas para las que codifican estos genes y estas variantes genéticas, la participación que tienen. Pues bien, para llevar a cabo todo este tipo de estudios que son pertinentes y que podemos realizar en toda Latinoamérica fácilmente, debemos de partir de una muestra biológica. Esa muestra biológica pueden ser de distintos orígenes. Lo más común es que son a partir de sangre periférica, pero también lo podemos hacer a partir de tejidos sólidos. Esto va a depender del tipo de estudio que queremos evaluar. Es decir, si lo que queremos evaluar es la expresión génica, tendríamos que hacer una obtención de un tejido específico. Pero si lo que queremos hacer es la determinación de alguna variante del genoma humano en general, podemos partir de cualquier fluido biológico que contenga células, obviamente células nucleadas, incluso en fluidos como las heces y la orina. Y el común de estas muestras es que vamos a requerir un proceso de extracción del DNA. Actualmente hay infinidad de kits comerciales para obtener DNA y cada vez han sido más fácil. Digo, a mí me tocó hace veintitantos años extraer muestras a partir del fenolcloroformo, que es una técnica que ya no se ocupa. Los kits comerciales que existen actualmente te permiten obtener una muestra de ADN genómico de buena calidad en un par de horas. El otro común denominador es que estas pruebas de determinación de variantes genéticas están basadas en la reacción en cadena de la polimerasa. Es un término que, si bien no era tan común con la reciente pandemia, se empezó a incluir en el vocabulario común incluso de los no expertos o de la gente no involucrada en medicina. Ya era bien común que la gente pedía su prueba de PCR para saber si estaba infectada con SARS-CoV-2, ¿no? Bueno, en general hay dos tipos de PCR.
La PCR del punto final, este ejemplo que les traigo, lo que mostramos es un termociclador, que es un equipo muy básico, pero la característica que tiene es que necesitamos una segunda fase para identificar la presencia o ausencia de la variante genética que estamos evaluando. El otro tipo de PCR que también empleamos bastante es el PCR en tiempo real, que puede ser o no cuantitativa o de discriminación alélica. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, estos son los equipos más básicos, es un equipo Step One, como el que tenemos en el laboratorio, y lo que nos permite es hacer dos tipos de ensayos. Podemos cuantificar cuánto de un gen se está expresando en un tejido determinado, o podemos saber las variantes genéticas que están presentes o ausentes en esa muestra. Por supuesto que también hay otras técnicas complementarias que buscan un objetivo diferente, como son la secuenciación directa o Sanger bidireccional, que también hemos empleado en diferentes investigaciones y publicaciones, y los microarreglos de genotipificación y expresión génica. ¿Cuál es la diferencia con los primeros, cuando les hablaba yo de la PCR de punto final y la de PCR en tiempo real? Aquí no evaluamos un solo blanco, no evaluamos un solo gen, una sola variante. Aquí nos interesa obtener datos masivos, es decir, en vez de evaluar un solo SNP, yo puedo evaluar miles o decenas de miles de variantes en una misma reacción. Y lo mismo pasa para la expresión génica. En vez de evaluar la expresión de un solo gen, evalúo la expresión de decenas o cientos de genes. Y más recientemente también ya hay herramientas que nos permiten hacer la secuenciación masiva. ¿En qué se difiere del anterior en la expresión de los microarreglos? Los microarreglos incluyen variantes que ya se conocen, que ya están alojadas, ya están albergadas en bases de datos repositorios internacionales. La secuenciación masiva la voy a emplear cuando, además de las variantes que ya están descritas, busco establecer o identificar si hay nuevas variantes que estén involucradas en un proceso, llámese patológico, fisiológico o un rasgo fenotípico cuantitativo en particular. Y obviamente esta complejidad también va de la mano con la complejidad en el análisis. La segunda parte de los estudios a los que podemos tener alcance es la interacción que tienen estas variantes genéticas con la alteración en los niveles de esas proteínas. Y en general, para todos estos tipos de estudios, lo más común es que evaluemos los niveles de esas proteínas en fluidos biológicos como el suero o el plasma, pero también puede ser en otro tipo de fluidos biológicos, como cuantificar algunos niveles de proteínas en lavado broncoalveolar, en el fluido del esputo inducido o espontáneo, en fin. Y para esto obtenemos también muestras de sangre total. ¿Por medio de qué técnicas se pueden determinar estas proteínas? Bueno, hay dos grandes grupos de manera muy, muy práctica. Cuando evaluamos un solo analito de forma particular, empleamos diferentes técnicas, como puede ser el ELISA, que es el ensayo inmunoenzimático ligado a enzima, que seguramente todos ustedes conocen o han oído de él, pero también podemos ocupar otras técnicas como Western blot. Su característica, evaluó un solo analito a la vez. Y otro tipo de ensayos son los de abajo en la llave, son cuando queremos evaluar en una misma muestra múltiples blancos biológicos, los ensayos múltiplex. Es decir, en los mismos 200 microlitros de plasma o de suero o del fluido biológico con el que cuenten, en vez de evaluar una sola proteína, puedo evaluar igual decenas de analitos. Y puede ser que se adquiera el kit que ya me dice, estos son todas las proteínas que tienen que ver con inflamación, con inflamosoma, con apoptosis, o puede ser que yo los seleccione, que diga, sí me interesan estos 5 y estos otros de otra vía, y entonces en la misma muestra, es lo más valioso de este tipo de análisis, con la misma cantidad de muestra, yo puedo evaluar decenas de biomarcadores en el fluido que estemos evaluando. Y ahí tenemos igual un montón de plataformas. El Immunoblot, que seguramente ustedes lo conocen en pruebas de autoinmunidad, este va dirigido exclusivamente para evaluar algunos autoanticuerpos. Pero otra plataforma también bien útil es Luminex, es una marca comercial que te permite evaluar decenas de marcadores biológicos. Otros como son BioRat, estos son basados en suero en plasma. Pero el CBA es una herramienta que te permite evaluar marcadores en células, es decir, en citómetros
con ciertas capacidades, obviamente, tú puedes determinar esos marcadores en células. Pues bien, como se dan cuenta, la importancia o la accesibilidad que podemos tener como investigadores en el área clínica a los estudios de investigación translacional va a ser dependiente de la capacidad que tengamos para colectar las muestras. Esa es la segunda parte de mi charla. La generación o la creación de biobancos, que son muy útiles, pero deben de tener características muy, muy específicas. Vamos allá. ¿Cómo se deben de procesar las muestras biológicas para iniciar un biobanco? Ustedes pueden decir, es que yo estoy en mi consultorio, yo no tengo acceso a un laboratorio de tercer nivel, un BCL3, y quiero iniciar un biobanco. Bueno, ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer? Primero que nada, tenemos que tener en cuenta saber qué es un biobanco. Es una colección de muestras biológicas provenientes de humanos u otros animales, plantas o microorganismos. Esa es la definición en general, ¿no? Y hay de todos los fluidos y tejidos y muestras biológicas que estén presentes. Es decir, podemos tener biobancos de sangre periférica, de cordón umbilical, de óvulos, de semen, en fin, de cualquier tipo de muestra. Y se debe contar con información clínica, demográfica, de estilo de vida y de exposición ambiental. Recuerden, unas muestras de las que no tenemos esta información clínica va a ser de poca utilidad. O a lo mejor la captamos hace 20 años con un objetivo en particular y no tuvimos, o en ese momento no se planeaba evaluar la exposición o el exposoma o la epigenética. Entonces siempre es muy útil contar con datos de contacto para poder recontactar, que ese es otro tema aparte que tiene implicaciones en la privacidad y que lo vamos a ver muy, muy rápidamente, ¿no? El objetivo de los biobancos es fomentar el intercambio entre una comunidad científica más globalizada y colaborativa. Es decir, tratar de que nuestros biobancos, de que nuestras colecciones de muestras sean accesibles para investigadores capacitados. Eso es bien importante, con una pregunta específica y con capacidad de análisis. Y hay diferentes tipos de biobancos orientados a alguna enfermedad en particular, se me ocurre alguna enfermedad intersticial, o pueden ser basados en algún rasgo fenotípico. Por ejemplo, los biobancos del estudio del corazón de Framingham, que tienen diferentes objetivos particulares, y también que son de base poblacional, cuando simplemente buscamos variabilidad genética entre las poblaciones. Tenemos que tener en consideración el tipo de estudio que estoy aplicando, si es una cohorte, si es un estudio de casos y controles, y en todos los casos considerar que tengo las muestras apropiadas para cada diseño. Bueno, perdón, es deseable que sean tejidos específicos, lo que conlleva una complejidad mayor, e incluso hay biobancos de células madre. Para todo eso hay regulaciones éticas y legales en cada país, aunque hay internacionales que cubren el ámbito internacional y deben de seguirse, también hay regulaciones locales que se deben de atender y esas son específicas de cada país. Bueno, esto es muy, muy rápidamente. Como ya sabemos, las muestras biológicas, vamos a partir pensando de una muestra de sangre periférica, debe de contar con ciertas características. Obviamente, la flebotomía es importantísima. Muchas veces nosotros mismos o los investigadores clínicos de repente piensan, tómale una muestra, como sea, mándala, tú tómasela como sea, pero no sabemos si realmente nos va a ser útil en el laboratorio de investigación. Cuestiones tan simples como la hemólisis me pueden afectar un resultado posterior. No sabemos si el analito que voy a investigar más adelante se va a ver afectado por la hemólisis, ¿no? Entonces, las condiciones de flebotomía son muy, muy, muy importantes. Obviamente, la seguridad del origen correcto, el envasado y el transporte. Quizás estamos pensando en evaluar marcadores que tienen que ver con la cascada de la coagulación, ahora con COVID que estuvo tan involucrado, y tú estás midiéndolo en una célula, en una muestra de suero, que obviamente no es viable. Ya se gastaron todos los factores de la coagulación, ¿no? Y además, para obtener una muestra plasmática, para obtener plasma y poder evaluar factores de la coagulación, hay un tubo específico para obtener esos factores, ¿no? Entonces, siempre debemos de considerar estos aspectos técnicos. Y bueno,
Obviamente, eso era mi antecedente para mostrarles muy brevemente que obviamente contamos, hay herramientas ya disponibles en laboratorio clínico para tomar las muestras apropiadas. ¿Qué debemos de hacer? Tener en consideración esto, ¿no? Muchas veces pensamos que necesitamos tomar, que existen el tubo específico para obtener DNA de sangre periférica. Existe, son muy útiles, me purifican directamente la muestra, me pueden separar las células nucleadas de la sangre en un solo tubo, pero son bien costosos y el beneficio es que yo lo puedo llevar a una comunidad y entonces puedo regresar hasta el laboratorio y se me preservó mi muestra, ¿no? O para expresión de RNA. En esos casos valdría la pena esa inversión, pero no siempre. La mayor parte de las veces, por ejemplo, si yo necesito obtener células, en vez de gastar en un tubo tan costoso que ya incluye el FICOL, lo hago obtengo mis muestras sanguíneas en un tubo de DTA simple y hago esa parte en laboratorio. Lo pago en FICOL y separo mis muestras biológicas de manera ordinaria, diríamos, ¿no? Y también ya hay mucha facilidad en cuanto a la separación de muestras de suero, en donde incluso ya existe un tubo que trae un gel separador, tú tomaste tu muestra apropiadamente, hiciste la flebotomía, la centrifugas y ese gel te separa la muestra automáticamente. Lo destapas y lo trasvasas a los tubos apropiados para su preservación en el biobanco más adelante, ¿no? Este es solamente un ejemplo de los diferentes tubos y los códigos internacionales de colores que existen para seleccionar apropiadamente tu muestra. Y además de que ya existen estos tubos para muestras biológicas de sangre, también existen tubos especiales para colectar otro tipo de muestras, ¿no? Como el de colección de saliva, que es este dispositivo que es muy, muy práctico, me permite a mí ir a una comunidad y muestrear a los participantes sin la necesidad de punzarlos. Es decir, no los tengo que picar con una aguja, solamente les pido que ellos mismos colecten la saliva en este tubo. En la contratapa del tubo viene un reactivo que cuando se rompe, cuando se cierra, entra en contacto con la muestra de la saliva y me la preserva. Y esa muestra de saliva para obtener DNA me puede durar 3, 5 años, incluso a temperatura ambiente. Del otro lado de la diapositiva, bueno, pues los contenedores que ocupamos para la colección de esputo, inducido o espontáneo, y también las muestras para la colección de heces. Bueno, pues en todos estos casos es importante recordar, o sea, contar con el tubo de sangre no es contar con un biobanco, ¿no? Debemos de tomar las medidas necesarias y apropiadas para su almacenamiento correcto, ¿no? Y que creemos que es más complejo de lo que es. Consiste obviamente en contar con el material apropiado, que lo vamos a ver más adelante, y un área específica. Pero para esto también les quiero compartir, no necesito tener la mitad de mi área exclusivamente para, es que se me ocurre que pueden estar pensando, es que yo no tengo un espacio completo, destinar una mesa de mi área para la separación de muestras. No, puede ser que no cuentas con eso, pero sí tienes un espacio mínimo, seguramente ustedes los han visto, en los laboratorios clínicos, en la misma mesa tenemos un área que es para bioquímica y una área que es para hematología. Es en la misma mesa, pero tengo que tener áreas delimitadas, ¿no? Y que no cruzar productos, eso es muy, muy importante, ¿no? Pero el punto es que tengamos orden y un correcto traslado y trasvase de muestras biológicas para que podamos pasar precisamente de los tubos donde logré obtener mi muestra a unos tubos especializados que se llaman criotubos que me van a permitir almacenar por años mi muestra biológica. Obviamente, siguiendo las medidas de seguridad apropiadas, el manejo de los residuos peligrosos biológicos infecciosos, toda esta información la tenemos en los laboratorios clínicos, ni siquiera necesariamente en los de investigación. Un laboratorio clínico ya cuenta con estas medidas para el manejo apropiado de los RPBIs, de los biológicos infecciosos, y que podemos de esta manera iniciar a una colección de muestras para fomentar nuestro biobanco, ¿no? La infraestructura, ¿qué necesito? Bueno, es deseable que se cuente con un área de recepción de muestras, área de procesamiento, área de preservación. Estas incluyen, dependiendo del tipo de muestra y la temporalidad que va a tener, si necesitamos refrigeradores, congeladores o ultracongeladores, ¿no?
¿Por qué? Porque recuerden que muchas de las proteínas, se me ocurre en plasma, son susceptibles a los cambios de temperatura. Si yo tengo mis muestras ultracongeladas a menos 80 grados y las saqué y se me olvidaron en la mesa toda la mañana y después las vuelvo a congelar rápidamente, va a haber cambios en las proteínas que están en esa muestra. Entonces, necesitamos hacer pases graduales, tanto cuando congelo como cuando descongelo, ¿no? Son aspectos técnicos que tenemos que considerar. Y el control de calidad de las muestras ya procesadas. Es importante, lo van a ver en mi penúltima diapositiva, porque muchas veces como clínicos asumimos que, pues yo te mandé muestras, sí, pero no sabes si estaban en buenas condiciones. Sí, es realmente común que llegan muestras con la mitad del tubo, ¿no? Y los tubos tienen una capacidad nominal. Si tú no obtienes el total de ese vacío de ese tubo, el vacío que queda remanente ejerce presión sobre tu muestra y eso va a provocar hemólisis. Y entonces a lo mejor se me ocurre, si querías evaluar microRNAs en tu muestra, los microRNAs se ven afectados por la hemólisis en plasma. Entonces no sería una muestra óptima, ¿no? Sí. Ahora, el área de procesamiento de muestras. Lo ideal es que se lleve a cabo dentro de un gabinete de bioseguridad. Y eso es necesario porque recuerden que debemos de asumir que todas las muestras, aun cuando no estemos en un protocolo activo de una enfermedad infecciosa como influenza, como COVID-19, debemos de asumir que todas son potencialmente infecciosas, ¿no? Entonces, es ideal, esto es un gabinete de seguridad ordinario, digamos, el de más bajo nivel, y que contemos con la herramienta que es una centrífuga ordinaria para separar mis productos biológicos. Y las áreas de almacenamiento, es el ejemplo que les traigo es un ultracongelador a menos 20 grados y un ultracongelador a menos 80 grados. Nuevamente, dependiendo del tipo de muestra que estemos almacenando, va a depender en dónde, y la temporalidad sobre todo, en dónde es que lo vamos a almacenar. Simplemente esas tablas se las traigo para que vean las condiciones, dependiendo de la muestra objetivo, las condiciones desde el tubo y las condiciones a las que las tengo que tener almacenadas. Es un poco más del mismo tema y muy importante, que contemos con personal capacitado. No quiere decir que tengo que contratar un postdoctorado en almacenamiento de muestras. Lo que quiere decir es que la enfermera, el médico, el técnico, el químico debe estar capacitado en el manejo y el almacenamiento de estas muestras, ¿no? Bien importante, recuerden que debe de haber capacitación en protección de datos personales. Eso es un tema muy, muy importante. No solamente es, señora, le voy a tomar una muestra, permítame su brazo. No, eso implica consentir. Primero le voy a explicar el protocolo, preguntarle si está dispuesta a participar, darle la información apropiada y entonces, cuando aceptó, cuando firmó los documentos apropiados, entonces estoy en capacidad para obtener la muestra biológica. Ya les mencioné al principio de mi charla, hay aspectos éticos y legales que son globales, que son internacionales y todos los países los debemos de seguir apropiadamente, pero también debemos de seguir las regulaciones internacionales. Por ejemplo, en el tema de biobancos, cada vez más países se están adhiriendo a la política de no generar biobancos sin objetivo. Es decir, voy a guardar muestras a ver qué se me ocurre dentro de unos años. No, esto no es así. Para crear un biobanco debes de cumplir con un objetivo específico. Debes decir, voy a colectar muestras de participantes con estas características y voy a almacenarlas por tanto tiempo. Cada vez son menos los comités, afortunadamente, que permiten el almacenamiento indefinido y en dado caso de que cambien los objetivos de la investigación inicial, estamos en la obligación legal de reconsentir. ¿Sabe qué, señor? Hace 5 años yo le tomé una muestra y estos eran los objetivos de mi investigación principal y sus muestras serían muy útiles para buscar este otro biomarcador en FPI, ¿no? ¿Está usted dispuesto a que esas muestras sean empleadas para el protocolo que tengo ahora? Eso es reconsentir y lleva un fundamento legal y un documento que debemos de imprimir y, bueno, someter a evaluación a mi comité de ética, que sea aprobado y nuevamente reconsentir a mis pacientes, ¿no? Obviamente debemos de seguir las normativas y las leyes, además de los comités de ética en investigación, los de ética en general, los de protección de datos personales, en fin,
Y hay guías que debemos de seguir incluso para consentir a nuestros pacientes, ¿no? Ya les he ido adelantando, debemos de tener en cuenta que debemos de contar con un consentimiento informado aprobado por un comité de ética en investigación. Ojo con eso, no solo por el comité de investigación, por el comité de ética en investigación. El comité de investigación puede decir, tu protocolo está muy interesante, yo te lo apruebo. El comité de ética en investigación es el que va a decidir, yo, además de tu protocolo, es éticamente correcto, ya revisé el material con el que vas a consentir a tu paciente y el mecanismo por el cual lo vas a consentir y lo apruebo, ¿no? Y además, esto es más reciente, la confidencialidad de los datos y los resultados obtenidos. Recuerden que tenemos la obligación, no solo moral, legal, de preguntarle a nuestro participante si quiere conocer los resultados de nuestra investigación. Y ese es todo un tema, porque habrá participantes que digan, yo no quiero saber. Oiga, pero es que le va a ayudar y qué tal que se muere usted más pronto o no. Yo no quiero saber y estoy en mi derecho en no querer saber. Muchas de las veces asumimos que todos los participantes van a querer saber, ¿no? Entonces, debemos de tomar en consideración este punto. La parte de abajo de la diapositiva es un poco de las referencias que se podrían consultar en el tema. Finalmente, ya para concluir, ¿se dan cuenta? Los buenos bancos sí existen, ¿no? Contrario a lo que siempre pensamos, ¿no? Se llaman biobancos, ¿no? Ahora, el título de la charla, ¿cómo lo implemento? Porque muchos de ustedes ya están pensando, yo sigo, igual que al principio de la charla, en mi cubículo de 2x2, en donde consulto a mi paciente. Es difícil, en Latinoamérica es difícil, pero no es imposible. ¿Qué tengo que hacer? Definir un objetivo, ¿no? A lo mejor es un mal consejo, pero a lo mejor no ser de inicio, lo aclaro, de inicio tan ambiciosos. Si ustedes están pensando, no, yo quiero secuenciar el genoma e identificar las nuevas variantes que no se han descrito en la neumonitis por hipersensibilidad, a lo mejor para eso no estoy en capacidad económica o de infraestructura para hacerlo. Entonces, ¿a qué me refiero? Bueno, a lo mejor puedo buscar en mi campo, que es la genómica, un gen en particular, una variante genética en particular, y por eso empezar. Y redondeando con el subtema anterior, bueno, y en mi consentimiento de inicio le puedo preguntar a mi participante, este es mi objetivo particular de este protocolo, pero le voy a preguntar, ¿está usted dispuesto a que el remanente de esta muestra que usted me cedió para este protocolo esté disponible para estudios posteriores? Y el participante debe estar en libertad de decir sí o no y obviamente firmarlo apropiadamente, ¿no? Definir un objetivo es lo más importante. Como investigador básico, tengo que decir que me han llegado propuestas un tanto no quisiera decir descabelladas, pero un poco imprecisas, ¿no? De que quieren identificar la cura de la varicela, ¿no? Creo que ya hay vacuna para eso, doctor? Entonces, definir el objetivo, que sea claro, que sea acotado, sería también una muy buena idea. Saber qué resultados espero obtener, ¿no? Y también estar conscientes de los alcances de mis resultados. En el caso mío, los estudios de asociación genética son eso. Me van a permitir identificar si existe o no existe una posible asociación genética de un marcador genético con el rasgo que estoy evaluando, ¿no? Eso no es causalidad. Por supuesto que no es causalidad, porque el diseño del estudio no me lo permite. Para llegar a ese punto, hay otro grupo de investigadores básicos que harán ensayos experimentales in vitro en donde tratarán de probar esas hipótesis. Ya se los venía yo adelantando, estar conscientes de qué tipo de estudio, es decir, el diseño experimental que estoy empleando y sus alcances, ¿no? Seleccionar la muestra adecuada, obtenerla de manera apropiada y yo creo que es el punto más importante y el legado, si me lo permiten, más importante que me dejó mi tutor es establecer colaboraciones efectivas, ¿sí? Es decir, no solamente colaborar con todo el mundo, pero tratar de que sean efectivas. Es decir, aterrizar la idea, establecer el objetivo, buscar los mecanismos, de todo tipo de mecanismos, desde el procesamiento, el almacenamiento, pero también los financieros. Buscar convocatorias de financiamiento, que haya suficiente para los objetivos del protocolo. Algunas veces tendemos a, ya obtuve mi financiamiento, pues ahora también me voy a comprar el que me hacía falta desde hace 20 años. Seguramente me hace falta desde hace 20 años, pero no lo tenía yo contemplado. Y algunas veces voy a dejar descubierto
a lo mejor los objetivos primarios de mi estudio. Entonces, estar consciente de este tipo de situaciones, ¿no? En resumen, ¿cómo consigo esta colaboración efectiva? Involúcrate activamente en el proceso. A lo mejor dicen, es que yo no me puedo ir a tomar las muestras. Ok, yo estoy de acuerdo. ¿A qué me refiero entonces con involúcrate activamente? Debes estar al pendiente de los participantes, ¿no? De que a todos los participantes son los correctos, con el fenotipo correcto que estás evaluando y que se le tomen las muestras que tengan que tomarse de manera apropiada, siempre dentro del marco legal. Establece seminarios conjuntos, traslacionales, clínico básicos. Eso es bien importante. A los básicos a lo mejor de repente nos empecemos a aburrir en el clínico porque no entendemos nada y a los clínicos les pasa lo mismo. Pero créanme, esto es al principio de todos los grupos que empezamos a hacer investigación traslacional. Debe de ser la regla. Debemos de tener un seminario conjunto clínico básico, en donde los básicos seamos capaces de hacerles preguntas a los clínicos y los clínicos también sean capaces de hacer preguntas, aunque piensen que son muy sencillas, ¿no? Participa y da crédito a los coinvestigadores de todas las áreas involucradas, obviamente que participaron activamente. Informa y comparte de los productos obtenidos, llámese publicaciones, presentaciones en congresos, se graduó el residente con un tema que se desarrolló como parte del laboratorio. Eso siempre enriquece la colaboración. Saber que parte del trabajo que hiciste llegó a fin y llegó a un buen fin, obtuvo un resultado positivo. Bien, con esto me despido. Estas son mis redes sociales. Quedo abierto a cualquier pregunta que surja más adelante. Muchas gracias, doctor. Si te gustó esta excelente conferencia del Dr. Ramsés Falfán Valencia, danos un like y suscríbete al canal. Y seguinos en @enfermedadesintersticiales en Instagram, donde estamos muy activos. Excelente, Ramsés, excelente conferencia. Muchísimas gracias por brindarnos todo este conocimiento. La realidad que sigue siendo un desafío para toda Latinoamérica, la parte de genética, y desde el INER de México ustedes siempre están enseñando y brindando conocimientos a toda Latinoamérica, así que siempre de corazón agradecemos toda la energía y la fuerza que viene siempre desde el INER de México. Una pregunta que me surge es con respecto al tema de ¿con qué perfil de persona, qué perfil de capacitación tiene que tener una persona a la cual la vamos a asignar como la responsable del biobanco? Probablemente, yo por ejemplo, yo soy médico neumonólogo especializado en enfermedades intersticiales y probablemente no sea yo el responsable del biobanco. Yo puedo estimular mucho a una persona, pero no sé si sentarme a hablar con un bioquímico, un biólogo, un investigador. ¿Qué sugerirías vos? Es una excelente pregunta y tienes razón. O sea, las condiciones de trabajo a lo largo de toda Latinoamérica son muy distintas, ¿no? En un caso muy particular, yo me acercaría, en primer lugar, yo trabajo en un hospital que cuenta con un servicio de laboratorio clínico, con el personal del laboratorio clínico. Ahí habrá químicos o bioquímicos especializados en el área del laboratorio clínico, es decir, el personal que toma las muestras de sangre, que hace las pruebas de hemoglobina, de biometría hemática celular, química sanguínea, todas estas pruebas. Yo te voy a poner un ejemplo. En pandemia, durante el pico pandémico de COVID-19, establecimos un protocolo de investigación para evaluar variantes genéticas asociadas a la susceptibilidad a mayor gravedad de COVID-19. Establecimos una colaboración con personal de laboratorio clínico y ellos, a través de un protocolo aprobado y con consentimientos informados, nos brindaban el remanente de la muestra biológica de la biometría hemática. Es decir, Ah, ellos tomaban la muestra en el cámara del paciente, que les llevaba su muestra biológica a los exámenes de laboratorio que necesitaban, y en lugar de tirar apropiadamente la muestra biológica, el remanente de la muestra es lo que nos pasaban a nosotros, ¿no? Y con esa muestra biológica es con la que yo trabajaba. Es decir, iba al laboratorio clínico, colectaba las muestras de sangre, me las llevaba, me las traía aquí al laboratorio de medicina, separábamos el plasma para las determinaciones bioquímicas y del paquete celular, pues obteníamos el ADN, ¿no? El perfil puede ser que tú digas, pues es que acá el laboratorio clínico es muy pequeño y también te recomendaría hacer una colaboración con un laboratorio de base. Eh,
a lo mejor en diferentes países no contamos con tantos investigadores como quisiéramos de básica, pero yo me acercaría con una facultad, o es decir, una escuela, es que no sé si en Sudamérica también son facultades, una facultad de química o de bioquímica, escuela de este tipo, en donde los profesores cuenten con acceso a un laboratorio para motivos de enseñanza y proponerle, invitarlo a colaborar. Realmente, a lo mejor no voy a contar con cientos de pacientes al principio, pero lo importante es empezar con uno, con el primero. Es decir, tratar de establecer esta colaboración con un químico, con un biólogo, que cuente con una de laboratorio de investigación o de prácticas generales para motivos de Claro, enseñanza, y entonces decirle, mira, si tú tienes un ultracongelador, yo tengo muestras biológicas y tú tienes una meta de trabajo, un ultracongelador y una centrífuga, lo que necesitamos en primera instancia es ¿no? Obviamente hay que hacer mucha papelería por detrás para que esto se cristalice, es decir, contar con los permisos, pero yo ya tengo mi muestra biológica y puedo traer, entonces establecer esa colaboración, que él sepa que los martes por la tarde va a recibir dos muestras de 2 tubitos cada uno claro. y que él tenga esa posibilidad de separarlos y almacenarlos apropiadamente. Ir de a poco, por lo menos, para ir acostumbrándose al registro, a armar una base de datos prolija, cumplimentar con el consentimiento informado del paciente, empezar a meterse también con las regulaciones, cómo conservar la muestra. O sea, ir de a poco, por lo menos, empezar con pocas muestras, pero para ir destrabando, ¿no? Porque como todo, ¿no? Exactamente. Se aprende haciendo, obviamente con mucho respeto al paciente y a todas las normas, pero haciendo, de a poco, pero haciendo. Es correcto. Definitivamente debemos empezar con la primera. Claro. Entonces, mientras no nos enfrentemos al desafío que presenta, no lo vamos a lograr. Pero yo creo que te vas a encontrar con grandes y muy buenas sorpresas una vez que establezcas invitaciones a colaborar. Ah, mira. Bueno, vos, sí, vos sos optimista. Soy muy Ojalá optimista. sea así y este video lo está viendo toda gente de Latinoamérica y hay que seguir estimulando estos trabajos colaborativos y que la genética sea algo fuerte en Latinoamérica. Una pregunta de ignorante, que yo no he trabajado hasta el día de hoy con un biobanco, pero ¿cuánto puede durar una muestra bien guardada de un biobanco para analizar? Digamos, ¿qué dirías vos al respecto? Es una pregunta muy, muy importante, porque yo te puedo decir, y esto es real, hay biobancos que han almacenado muestras de DNA por más de 30 años, ¿no? Obviamente muestras antropológicas que desde que se crearon, obviamente la muestra ya tiene cientos de años, pero una vez que se almacena en un biobanco también se puede trabajar. Pero más que pensar en cuánto dura la muestra, también tenemos que considerar que actualmente las regulaciones, por lo menos en México, ya tú tienes que establecer desde tu consentimiento informado, informarle a tu participante que su muestra va a ser almacenada por tal número de años. Es decir, señor, yo lo invito a participar y su muestra biológica va a estar disponible para estudios de investigación genómica en las clases especiales por 15 años. Y por regulación, entonces, una vez que haya vencido este periodo de tiempo, tú tienes la obligación de eliminar apropiadamente ese contenido. O renovar el consentimiento O informado, renovar, ¿no? exactamente, o renovar. Ahí el tema es un poco el reconsentimiento, ¿no? O sea, tendrías que tener un muy buen seguimiento de participantes con actualización de datos. La gente de residencia, de número telefónico, Claro. pero es correcto. Si yo no tengo manera de reconsentirlo, que es el término que se emplea, tendría yo que eliminar al término de la vigencia su muestra biológica, ¿no? Pero en términos técnicos, el almacenar RNA a menos 80 grados centígrados en un congelador son muchísimos años. O sea, no te quisiera decir, no te puedo decir más bien exactamente cuánto, pero No, no, pero está bien, ya con indudablemente. eso, con esa respuesta es buenísima. Yo pensé que duraban 2, 3, 4, 5 años, pero No, 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 quizá con una buena conservación, todo con las cosas bien hechas, podemos pensar en muchos años de conservación. Por eso es un trabajo potencial que al principio, como decís vos, puede ser
difícil romper estas barreras iniciales de comunicación, de financiación, de dónde guardarlo, de la heladera, del registro de la base de datos, etcétera. Sí, son un montón de barreras que hay que romper, pero de a poquito hasta tener la primera muestra y la segunda, y la tercera, y vas creciendo, y cuando te querés acordar, en 5 años tenés un montón de muestras, mirás para atrás y podés hacer un montón de trabajos de investigación con esas muestras, ¿no? Por supuesto, esa es la idea. Y la última pregunta, Ramsés, te quería preguntar un comentario de tu experiencia, cómo ha sido con respecto a estos seminarios conjuntos básico-clínicos, porque creo que son pioneros, creo que son uno de los pocos centros en Latinoamérica que hacen este tipo de seminarios básico-clínicos y de medicina traslacional. Y realmente creo que hay que estimularlo, creo que hay que ir por ese camino. Cada vez la genética, las moléculas, el detalle molecular nos está haciendo pensar diferente los pacientes con enfermedades intersticiales y necesitamos aprender mucho, mucho de la parte más de medicina básica para poder hacer la medicina traslacional y justamente llevarla a la práctica clínica del día a día. Pero un comentario tuyo te quería pedir sobre estos seminarios conjuntos básico-clínicos. Bien, fíjate que he insistido en incluir esta con respecto a los seminarios porque a nosotros nos han sido muy útiles. Tenemos diferentes colaboraciones. Tú conoces obviamente a la doctora Ivette Buendía. Ella es médico. Yo a lo mejor no lo dejo incluir a otro médico de formación. Yo soy precisamente clínico de formación con un doctorado en ciencias biomédicas. Y al principio cuesta trabajo, porque lo que hacemos en los seminarios transnacionales es, en primera, discutir artículos de investigación transnacional, es decir, no son solamente el polimorfismo, Claro, no, es el polimorfismo o la variante genética y la relación que guarda con el fenotipo, en lo que son expertos los médicos, ¿no? claro. También con el doctor, se me ocurre con el doctor Rojas Serrano, lo que he procurado es siempre que el artículo que se vaya a discutir no sea meramente clínico, que precisamente contenga investigación molecular, ¿no? Entonces Claro. nosotros tratamos de qué consta la parte molecular, la parte de biología celular, de genética, de genómica del artículo, y ellos nos ayudan mucho entendiendo el proceso clínico, ¿no? ¿Qué quiere decir esa asociación? ¿Qué quiere decir esa correlación? Yo creo que este es un tema en el que, como bien dices, se debe de insistir y que debemos de ser pacientes, ¿no? Y tolerantes, porque puede ser que al principio, si nos cerramos a la idea de que yo no entiendo eso, y eso es cosa de los químicos, y eso es cosa de los bioquímicos, o eso que lo vean los médicos, no vamos a progresar. Debemos de estar abiertos a leer esos artículos, discutirlos y tratar de entender el secreto ya con Jorge tengo, no sé, más de 6 años en estos seminarios nacionales, con nivel, híjole, yo creo que de toda la vida académica que llevamos más de 10 años discutiendo artículos de investigación transnacional y es factible y todos aprendemos de todo. La verdad que sí, creo que es el camino a seguir y bueno, una vez más aprendemos del INER y tratamos de ir llevando el ritmo de ustedes que están claramente a otro nivel. Bueno, Ramsés, te agradezco muchísimo, sé que tenés ahora unas reuniones y demás, te agradezco muchísimo de corazón todo este tiempo que le has dedicado para compartir este conocimiento, no solo en el Congreso de ALAT, sino para ahora y para transmitirlo a toda Latinoamérica y ojalá podamos llegar a ver laboratorios de genética en más de una zona en Latinoamérica. Y bueno, vos pusiste tus datos de contacto, así que esperemos que la gente te empiece a contactar para que vos nos sigas instruyendo en estas áreas tan específicas de la genética. Te agradezco muchísimo, Ramsés. Pues estoy a la orden y como bien dices, ahí están mis datos de contacto para cualquier duda, o sea, no solamente para colaboraciones, si necesitan apoyo, por favor, con toda confianza, siempre estoy abierto a colaborar y apoyar lo que más se pueda. Te mando un fuerte abrazo y espero verte en el próximo congreso. Muchas gracias. Hasta luego, Sandy. Chao, chao. Chao. Si te gustó este video, estoy seguro que te va a gustar este video de patogénesis de fibrosis pulmonar. No te lo pierdas. Chao, nos vemos la próxima.